La semana pasada, el presidente López Obrador envió al Senado su terna para suplir a la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia. Esta nueva terna ha causado polémica, entre otras cosas, por el hecho de que una de las mujeres que está en la terna es la esposa del contratista favorito, del que parece ser el contratista favorito del presidente, y porque las otras dos ya habían sido presentadas. Pero veamos el contexto para entender bien de qué se trata esta nueva terna. 3 mujeres han sido propuestas para ocupar el cargo de magistrada en la Suprema Corte de Justicia en lugar de la ministra Margarita Luna Ramos, que se retira este 18 de febrero. 2 ya habían sido propuestas por López Obrador para suplir al ministro José Ramón Cosío. En diciembre pasado, Loretta Ortiz obtuvo 9 votos en el Senado y Celia Maya García ninguno. La tercera candidata es Yasmín Esquivel Moza, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y esposa del contratista José María Riobó, asesor del nuevo aeropuerto en la base de Santa Lucía. Como en la nominación previa, organizaciones de la sociedad civil han criticado que las 3 son allegadas al mandatario o a Morena, lo que pondría en riesgo la autonomía de sus funciones. El Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, integrado por Artículo 19 y Fundar México, pidió al Senado rechazar la terna, puesto que Ortiz y Maya ya habían sido cuestionadas por su falta de independencia, mientras que Esquivel fue señalada como ministra contratista. Esquivel Moza ha trabajado en el sector público desde 1985. En 2004 fue designada magistrada unitaria de los tribunales agrarios. En 2009 fue propuesta por Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, órgano que preside desde 2012. Desde 1985, Celia Maya García es magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. En 2003 y 2012 fue candidata a la gubernatura y al Senado por el PRD. En 2015 buscó nuevamente la gubernatura como abanderada de Morena y este año intentó al Senado por el mismo partido. En ningún caso fue electa, mientras que la abogada Loretta Ortiz fue diputada federal por Morena entre 2012 y 2015, partido al que renunció recientemente. Esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, un colaborador muy cercano al presidente, Ortiz está especializada en derechos humanos y durante el periodo de transición coordinó los diálogos de pacificación convocados por López Obrador. La Comisión de Justicia del Senado deberá convocar a las integrantes de la terna para comparecer antes de decidir quién se incorpore al máximo tribunal. Punto y contrapunto. Ahí está el primer tema a discutir esta noche de lunes aquí en Punto y Contrapunto, como cada lunes y miércoles. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy buenas noches, Genaro. Encantado otra vez de estar aquí. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo también de lunes y miércoles. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Contentos porque por fin la oligarquía va a pagar impuestos. Ándale, vamos a platicar ahorita de eso. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Me imagino que no tan contento, ¿verdad? Ahorita platicamos de la terna. No. Fernanda Caso, abogada y conductora. ¿Cómo estás, querida Fer? Muy bien, es un gusto estar por acá. Bueno, primer tema. Desde la semana pasada varios colectivos, entre ellos Lo que Queda o también el que está resurgiendo de nueva cuenta como una corte sin cuotas ni cuatas en esta ocasión, ya ha denunciado el hecho de la cercanía de Yasmín Esquivel, su, digamos, parentesco civil con su esposo, que es el contratista favorito del sexenio, se lo han llamado, el señor Riobó, y por ello ya hay un hashtag que se llama ministra contratista, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes esta terna? En efecto, ¿está mal que Yasmín sea esposa de Riobó? ¿Está mal que tengan filiación partidista? Lo hemos platicado en varias ocasiones. ¿Por qué no empezamos primero con Fernanda Caso, que decía que tenía algunos contrapuntos? A mí no me gusta de entrada la forma en la que se está dando la discusión y los argumentos que se están utilizando para descalificar. Si bien puedo coincidir con que no son las personas idóneas, creo que ha habido muchas personas que han pasado por este proceso, mucho menos idóneas, y no se les ha atacado con el mismo rigor. Y creo que en gran medida tiene que ver con que no hemos discutido a profundidad, por ejemplo, el asunto de las parejas en la vida pública, porque no es común que se dé, ¿no? De entrada, el hecho de que haya pocas mujeres, pues obliga a que sean muy pocas las parejas que se encuentran en este tipo de situaciones. Y cada vez que llega una mujer, enseguida la crítica es de quién es esposa, ¿no? Y entonces, a ver, es natural que una mujer que haya llegado a un puesto de ese tamaño, pues esté vinculada, se relacione con personas que, pues, se encuentran en los mismos ámbitos, porque es la gente con la que se relaciona, ¿no? Sí, de hecho le dicen la esposa de Riobó en la lugar esposa de de Yasmín Riobó. Esquivel, ¿no? Sí, también Esquivel, y a Esquivel nunca se le dijo como el esposo de la secretaria. Si acaso se llegó a mencionar como un argumento extra, pero no como el elemento definitorio. De acuerdo. Creo que en el caso de esta terna sí es el elemento definitorio, ¿no? Lo único que escuchamos es que es esposa de Riobó, cuando pues Riobó no ha sido contratista de este gobierno. Es decir, en este momento no se encuentra en un conflicto de interés. Podría suceder que se encontrara en un conflicto de interés,
y en ese caso tendría que excusarse y nada más, ¿no? Como pasa con muchos ministros en muchos de los asuntos en los que están involucrados sus hermanos, sus primos, sus hijos. Es decir, el conflicto de interés no es algo exclusivo de una persona que tiene un vínculo conyugal. ¿Y la militancia? A ver, en el caso de Ortiz, me parece que es más importante. Y Celia Maya, ¿no? Las dos que fueron candidatas. Bueno, si las dos que fueron candidatas, creo que el asunto de la militancia no es necesariamente lo relevante, sino su actividad como candidatas. Creo que esto sí nos hace al menos intuir que tienen una intención de quedar bien con el público, de ganar adeptos, porque pues es parte de su vocación. No creo que tengan todas las credenciales para llegar a ser ministras, a diferencia de Yasmín Esquivel, que sí lo tiene. ¿Tú ves credenciales más profesionales? O sea, ¿ves el perfil más adecuado de Yasmín? Sí, me parece más, porque ha hecho una carrera judicial, digamos, se ha dedicado a eso toda su vida. No me parece raro que quiera saltar. En el caso de las otras dos, creo que han combinado esto con una labor política proselitista, y en ese sentido creo que sí me haría dudar más de que sus decisiones van a ser genuinamente lo que creen, fundado en argumentos que el otro. En el caso de Yasmín sí hay un elemento que me llama mucho la atención, que es el que salió más recientemente, que es la forma en la que juzgó ciertos casos que pudieran estar vinculados con corrupción en el caso del DF, en los que Riobó estaba involucrado. Si eso se comprueba, me parece que eso sí la debe descalificar por completo, porque eso sí da elementos ya sobre su gestión como juzgadora. Claro. Yo voy a agregar un poquito nada más antes de darle la palabra a Lecona, que además ya desde que estaba hablando Fernanda estaba arqueando la ceja. A mí, honestamente, la que más me gusta es Loreto Ortiz, no porque seguramente hay personas más idóneas afuera, como Leticia Bonifaz, que por ejemplo a mí me gusta mucho, pero Loreto Ortiz me parece que tiene una carrera académica sólida, que es respetada en ese sentido, que a lo mejor no le fue mal en los foros, le fue muy mal, perdón, en los foros de pacificación. Creo que es una mala burócrata ejecutiva, una mala candidata, pero yo creo que en el Poder Judicial podría hacerlo bien. Y en efecto ha habido innombrables que llegaban a la Suprema Corte de Justicia con parentesco, digamos, con padres de los presidentes en turno, ¿no? Digamos, y además no se trata que si ya lo hizo mal en una, lo hizo mal en otra, le damos oportunidad en la Corte a ver si lo a lo mejor en uno de los tres poderes es lo suyo. O sea, no es el legislativo, no es el ejecutivo, yo creo que es el judicial. Pero a ver, vamos a escuchar a nuestro querido Alfredo Lecona, que tiene todos los contrapuntos. Todos los contrapuntos. A ver, de entrada es que creo que Fer al final desestima un poco lo que decía al inicio, porque no se le critica por ser esposa de Riobó, ni que porque sea mujer. Esencialmente pero no por ser la esposa del contratista, sino por cómo actuó en casos tan emblemáticos como la Supervía, que Mónica Tapia, una gran activista de la Ciudad de México, nos recordaba lo que fue la lucha años atrás por ganar la sentencia famosa esta de la Supervía a favor de los vecinos para que se hiciera una consulta. Ella se casa, Yasmín se casa con Riobó en 2011 y meses después, 8 meses después, es nombrada magistrada y 8 meses después contrae matrimonio con Riobó, y en ese momento dice que se va a excusar de conocer, justo por un conflicto de interés, el caso de la Supervía. Pues la sorpresa al final fue que ella terminó firmando también la sentencia como presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Entonces no es una cosa, no es una insinuación, es que ya sabemos cómo actúa frente al conflicto de interés. Y en el caso de la Supervía estaba, desde luego, Riobó implicadísimo. Entonces, tampoco es una cosa en este momento, por lo menos yo hablo de las personas que han criticado o han puesto el énfasis en la independencia que debe haber del Poder Judicial, porque no es por ser mujer que se le ataca inmediatamente. O sea, de hecho, desde la designación pasada dijimos que la terna tendría que ser compuesta por mujeres, y lo que vimos que hizo Andrés Manuel fue poner a 2 mujeres y al verdadero gallo ahí, nada más para adornar la terna como de una intención de que haya paridad, y al final ya sabíamos todos cuál iba a ser la designación. Es el caso de Yasmín en este momento, de la esposa de Riobó en este momento. O sea, ¿tú crees que va a ser Yasmín? Pues es que es lo que se dice ya, hay muchos rumores de estos de pasillo en los que se dice este es el bueno y que si falla va a ser Loreta, ¿no? Y que Loreta, pues desde luego, a mí el cosor que me causa es cómo actuó en la organización de los foros de consulta, porque fue a engañar a las víctimas en muchos casos. Las víctimas, todo lo que se recogió en esos foros terminó en un plan pues totalmente desarticulado y en la creación de una Guardia Nacional que se les escondió a las víctimas para no polemizar y para que no fuera un problema durante los foros de pacificación. Contrapunto, Eder. Sí, yo creo que en muy buena medida el éxito del movimiento que lleva Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República ha sido que se ha vinculado con las personas más capaces de este país. Y puedo dar muchos ejemplos, desde Carlitos Monsiváis
hasta nuestra secretaria de Gobernación, que también fue ministra, que también estuvo en el Poder Judicial y que ahora está haciendo un gran papel en la Secretaría de ¿Tú Gobernación. crees que el éxito de este Y gobierno ha sido creo, que se ha rodeado de la gente en buena más medida, capaz? no, el éxito de la campaña de Andrés Manuel, el éxito de haberse rodeado con gente proba. Y en este caso es lo mismo. Sí, íntegra, es distinto. Hay gente que tiene, en esta terna, tienen las credenciales. Yo sí creo que hay un sesgo de género muy fuerte en este caso. Creo que se tendrá que hacer una evaluación muy, muy clara. Y como ya lo decíamos con el caso del fiscal, pues una vez que se nombre a quien se nombre, porque ya viene con una descalificación a priori, pues tendrán que demostrar que tienen autonomía, que tienen las credenciales. Es que no podemos estar viviendo eso. Y el asunto también es que se tiene que generar una correlación de fuerzas en un proceso de transparencia del Poder Judicial que hasta hoy no ha tenido, ¿no? Tenemos un problema severo. Yo lo que he criticado siempre es que, a ver, yo he sido parte y soy parte de estos colectivos también y lo he dicho internamente y también lo digo públicamente. Creo que tendremos que encontrar la manera de decir por qué no estas personas, no nada más, Claro. y quién sí, quiénes son las personas idóneas y más que descalificar, digamos, quienes están ahí y decir, no, porque la esposa robó, la contratista, no sé qué, dar argumentos de entonces quiénes sí, quiénes nos parecen idóneas para este caso. A mí Creo que el Loreta, debate no es de a mí Leticia quiénes- Bonifaz me gusta. De quiénes sí, pero es que no es de quiénes sí, es Bueno, para cómo ti no, para mí designamos. sí, ¿Cómo es de- para Es mí cómo- sí es quien sí. Pero es cómo Claro. Es que poner designamos, más o sea, ¿cómo reglas. sabemos que esa El de la valoración designación hay? que también nos ha empujado muchísimo, Alfredo, y lo sabes perfectamente, con designaciones y con artículo 19, nunca nos ha salido. Claro. Por eso Entonces, No, y es creo que- que porque sí llegó el momento de porque no cambiar ya impones, pero el nunca ha chip. estado el ojo en una propuesta que venga de sociedad civil, sino en el método. Hoy Andrés Manuel dice, es mi facultad, y nadie le cuestiona que esa es su facultad de enviar, y a mí tampoco me hace todo el ruido del mundo que sean de un partido político, pero está obviando la construcción de estándares que han costado mucho. De acuerdo. Internacionales del sistema interamericano Yo de creo la que ONU. poner más reglas no nos ha llevado a mejorar los procesos. Mientras más pongamos reglas, menos nos vamos a concentrar en si nos parece una persona idónea o no en su conjunto. Pero ¿qué te dice? Es decir, O sea, ¿qué te dice Es el un poco la derecho? historia del derecho A electoral ver. en este país. Exactamente, Cada elección se exactamente. reforma, cada proceso se reforma. Yo creo que los mecanismos se tienen que fortalecer, pero se tienen que simplificar y que esa simplificación de reglas tiene que quedar muy claras y también en eso juega la brújula ética de los partidos políticos y de los presidentes. O sea, pero no nos hagamos bolas, ¿no? Quien tiene las capacidades constitucionales de nombrarlo tendría que ponerse muy clara la meta y la vara de qué corte quiere construir, Bueno, con qué tipo de Y personalidad. el Senado tiene la facultad constitucional de preguntar. Y también de regresarle la terna si en algún momento esa terna no es la idónea. Yo quiero regresar un poco a lo que preguntaba Genaro, ¿no? Sobre el fondo de que estamos criticando a las tres personalidades que hoy se nos ponen en la mesa. Yo creo que valdría la pena que regresáramos y para eso las redes sociales son maravillosas. Estoy justo en los hilos de Sí, quienes sí, siguieron sí, las sí, comparecencias en el De la Senado, primera vez, ¿no? tanto de Celia Maya como de Loreta Ortiz, e ir sobre el tipo de proyectos y el tipo de posturas que traen. Por ejemplo, Celia Maya, 0 votos, absolutamente 0 votos en la primera terna. Yo dudo muy honestamente que vaya a obtener votos en esta ocasión, pero lo importante era qué dijo, ¿no? Se hizo unas bolas tremendas sobre la mayoría de los temas. Los Fue videos incapaz están en Twitter. de articular respuestas claras sobre preguntas muy puntuales de agenda de mujeres como aborto, ¿no? Ella dijo, por ejemplo, estoy a favor de la interrupción en las 12 semanas, pero el derecho a la vida está protegido constitucionalmente, unas cosas ahí medio raras. Se pronunció a favor de la Guardia Nacional, que debería ser pues también uno de los temas importantes a revisar en esto, y fue una de las pocas, por ejemplo, que no dio una respuesta certera sobre si es posible declarar inconstitucional una reforma constitucional. Yo creo que el reto de los nuevos ministros y los ministros que están hoy en día en la Corte es dar ese tipo de debates. Claro. Es cómo vamos a avanzar el derecho, cómo vamos a avanzar el tema de los contrapesos, cómo vamos a utilizar a esta Corte para poderla dar coherencia al sistema jurídico mexicano por encima de las decisiones políticas. Loreta Ortiz, por ejemplo, también hizo suyo el programa de la Guardia Nacional, pero ella, por ejemplo, sí fue capaz de articular una respuesta sobre el tema de la independencia de sus filiaciones políticas, trayendo a la mesa cosas que son muy de su experiencia, que decía Genaro, sobre el tema de derechos humanos, sentencias de la Corte Interamericana al respecto, que dan recomendaciones de cómo las personas con filiación política tienen que evaluar su propia nominación, su rol y reevaluar sus filiaciones políticas una vez en el rol. Sobre Yasmín, a mí sí me parece importantísimo que, siendo una de las únicas que tiene carrera judicial, regresemos a su trayectoria Y la en el Poder revisemos. Judicial Claro. y la analicemos a la luz de las sentencias en el Poder Judicial. Y último punto, al margen de los nombres, al margen de las ternas, al margen de los hashtags,
¿qué Suprema Corte de Justicia queremos? Claro. La Suprema Corte de Justicia en este país ha logrado evolucionar distintas épocas en el derecho, eso me lo han enseñado los litigantes que trabajan conmigo en México Unido, pero más importante, pues la revisión histórica de cómo hemos llegado a la Corte de 11 ministros que tenemos y lo duro que fue en el periodo de transición democrática de este país lograr nombrar juristas respetados, independientes, con criterios novedosos, etcétera, que fueron concesiones que en su momento hizo la presidencia de Zedillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este momento creo que la elección, digamos, más allá de si es Yasmín, de si es Loreta, de si es Celia, tiene que ver con qué corte queremos. Y ahí sí creo que Andrés Manuel, al mandar este tipo de ternas, en donde manda una que de entrada sabemos que no va a estar nunca, y manda al que sí ha sido su candidato desde el principio, como fue Alcántara, o manda a Loreta para medir un poco el agua de si hay demasiado ruido sobre el tema de Yasmín, se mete Loreta, está un poco bajando esa barra de esas expectativas de un movimiento que lo que sí quería era un cambio duradero. Por eso, o sea, no es que queramos saturar de reglas y queramos procesos eternos. Es que este tipo de cosas no se pueden medir con la pírrica muestra que nos dan de apertura en el Senado. A ver, eso ya lo sabemos. Nos ha pasado tantas veces ver a los senadores que no van a simular, ni siquiera preguntan. Y esto es otra. Y hemos estado ahí en el Senado, incluso casi con las preguntas, pasándoselas a los senadores y no nos hacen caso. Entonces, una vez más, la yo pregunto. diferencia de votos de la terna pasada fueron 43, que Claro. son los senadores que tiene la oposición. Yo creo que deberíamos decir quién sí nos gusta colectivamente construir nosotros una terna ciudadana. ¿Por qué no hacemos? Digo, es una propuesta. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no les gusta decir estos sí, estos no? A ti, Lecona, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ¿Por qué no construir quieres eso? construir No, yo creo que esto? quizás estamos muy atrás, es que estamos muy atrás para poder lograr algo así. O sea, ahorita no estamos hablando de cambiar a profundidad incluso el proceso como lo marca la Constitución para hacer la Va a ser la designación. cuarta nominación, Es una cuestión, sí, pero es una cuestión, eso recae en la voluntad política del presidente. En Colombia hubo una consulta amplia de la sociedad, aunque era la facultad del presidente nombrar a un ministro. Aquí podría Andrés Manuel decir, Bueno. a ver, existe una lista, o yo tengo como a 10 personas que veo aquí que han construido derecho, así, vamos a consultar a los colegios de abogados, vamos a consultar a la academia, vamos a Estaría consultar. increíble. A ver, eso estaría muy bien, pero es que no es una cosa de Nos que va a nosotros tocar, llegamos todavía con nos va a pasar a hacerlo. Yo creo que también nos tocaría a nosotros. Ya dices que ya es demasiado tarde. Nos ha pasado 4 veces, con 4 ministros de la Suprema Corte. Sí, no hemos logrado ahora. decir nunca quiénes sí. Igual tendría que ser el momento de cambiar la estrategia. No sé, es algo que yo digo como integrante individual único, porque somos muchos del colectivo seguridad, del colectivo cortas, sin cuotas ni cuates, ¿no? Sí, ahora sin cuotas ni cuates. Pero vamos a una pausa.